todo les quiero dar la bienvenida a la facultad en nombre de la Cátedra de Comunicación, sería TV3, de los arquitectos Lancilota, que soy yo, me presento, José, el arquitecto Scogliacciotti, Salvador, Pablo, Palo y John. Decíamos que vamos a partir de algunas imágenes, como esta, por ejemplo. Esto podría ser cualquiera de las capitales, las grandes capitales de cualquier país, donde vemos una serie de edificios que están realizados con la última tecnología, son un símbolo de esta época. Podríamos decir, cada uno de esos edificios alberga a grandes concentraciones financieras e industriales. Es un símbolo de esta época. También su contrario, es decir, podemos ver acá un adelanto, el avance de la ciencia, de la tecnología y también el alto grado de confort que se viven en estas construcciones. Esto es una de las características, decíamos, que caracteriza en este momento que vivimos. Los grandes maestros también lo que hicieron es captar el espíritu de la época para poder después desarrollar su actividad creativa. Entonces lo vamos a emular un poco en este sentido, de tratar de ver un poco cuál es el momento histórico que estamos viviendo rápidamente. Este desarrollo científico, tecnológico y productivo tiene una contraparte, una contracara, que es que también genera este sistema en el cual está dominando, digamos, el mundo a todas nuestras vidas, genera como contrapartida esto, o sea, grandes sectores de la población que viven en la pobreza más grande, con la carencia de todos los aspectos, la alimentación, la educación, la salud, ¿no es cierto? Y también otro de los aspectos que ha generado este sistema que estamos viviendo a nivel mundial es el deterioro del planeta, el deterioro de los ecosistemas ambientales y también el tratamiento de los recursos naturales no renovables en un sentido bastante depredador. Fíjense acá en esta otra imagen cómo podemos ver que a partir de diferenciado por un límite muy preciso de un muro, esta paradoja, este contraste entre el confort y la falta, la carencia. Y una cuestión importantísima, que este desarrollo tecnológico ha creado una herramienta que ha revolucionado los sistemas de información en los cuales todos podemos interactuar y ha cambiado la forma de interacción de la gente en el mundo, ¿no es cierto?, de nosotros, cosa que hace, no sé, 20 años no existía. La educación en nuestro país, la educación gratuita que todos nosotros hemos defendido durante todos los años, el acceso irrestricto a la educación, de la cual tenemos todos derecho, es un bien preciado que también nos trae algún cierto tipo de obligaciones o responsabilidades. La universidad, pensamos nosotros, tiene que no solamente formar y ayudarnos a generar el conocimiento particular de cada disciplina, ¿no es cierto?, sino también generar profesionales que tengan una visión solidaria
de la sociedad, comprometidos con la sociedad y tratar de formar personas que tengan un pensamiento libre, un pensamiento crítico. Desde el punto de vista de nuestra ideología, que también es una visión del mundo, ¿no es cierto?, y también de la educación. Nosotros pensamos que no es el profesor que lo sabe todo, los docentes que traen los saberes totalmente digeridos, el discurso que tiene que ser escuchado por el alumno, sino que por el contrario pensamos en una educación dialógica, es decir, que se establece un diálogo, cada uno con sus conocimientos, porque no solamente el docente que trae conocimientos, sino también el alumno a partir de su historia, de su vida, de su cultura, porque todos vienen de diferentes lugares del país, tienen entonces lo propio, ¿no es cierto?, ustedes y nosotros. Entonces se va a producir un diálogo a partir de un mediador. ¿Cuál es el mediador? El mediador es el objeto de la enseñanza de acuerdo a cada materia. El objeto de conocimiento, que todos en un proceso vamos a ir desarrollando entonces este aprendizaje, esta enseñanza y aprendizaje. Entonces a partir de esto se va a dar en el taller. En el taller entonces, como les decía, no solamente están los docentes, sino que ustedes, entre ustedes mismos también va a haber un intercambio y un aprendizaje en ese diálogo del que hablábamos. El objeto, en este caso, fíjense que bueno, ustedes han desarrollado una maqueta, aquí también aparece una maqueta que tendrá otros objetivos, esto del segundo año. Entonces la interacción con los objetos de conocimiento, donde ahí van a aparecer los conceptos. La interacción entonces entre ustedes y con el docente, el grupo de alumnos con el docente y finalmente de todo el taller, donde en un momento dado también se despliegan todos los trabajos, se hace una enchinchada y se pueden recorrer lo que hacen la producción que se ha hecho de todo el taller, tanto en todos los 3 años. Entonces ese objeto de conocimiento, un poco ahora lo van a explayar Carlitos y Pablo, de qué es lo que trata nuestra materia en particular. Bueno, para ejemplificar entonces el tema de hoy, que son las técnicas de representación, vamos a mostrar el trabajo hacer un recorrido por los 3 niveles con trabajos de compañeros de ustedes, que lo tenemos dividido en 2 grandes sistemas, ¿no? Los analógicos, como vamos a empezar a ver ahora, y los sistemas digitales. Sin olvidarnos de dejar en claro que para avanzar sobre los sistemas digitales tendríamos que tener un manejo preciso del instrumental, del conocimiento de las técnicas y de conocer bien los fundamentos de los sistemas de representación, ya que si nos falla estos primeros conocimientos, la computadora no va a poder hacer maravillas, ya que no vamos a poder darle los datos correctos para que la máquina los procese y dé un buen resultado. Entonces, comenzando por los sistemas analógicos o manuales, acá vemos un primer ejemplo de trabajo de primer año hecho en grafito. Esto es un tema recurrente en los 3 niveles que son el tema de los bocetos, ¿no? del registro en
presente de qué elemento utilizar. No puedo hacer un gran despliegue porque se supone que estoy parado en el lugar sin un plano de apoyo y sin despliegue de más elementos. Entonces, o uso el lápiz o uso una microfibra o una lapicera, un solo elemento que aparte lo que me permite es rapidez. Como en este ejemplo, que no es un registro en el lugar, sino que es un dibujo de un ejercicio que nosotros planteamos en el tercer curso y que es un registro tomado de una diapositiva, es como si estuviéramos viendo una foto de este plano de ciudad, donde lo proyectamos durante 3 minutos y uno lo tiene que registrar, retener en la memoria. Sacada la diapositiva, uno después, en un tiempo posterior, tiene que dibujar esto que vio y que lo tengo retenido en la memoria. Tengo que dibujar memoria, para lo cual necesito un elemento que me permita rapidez. Por eso un solo elemento, como en este caso, podría ser una microfibra. También practicaremos material con elementos con instrumental, en dibujos más de precisión, dibujos planos, dos dimensiones, plantas, vistas, cortes y también en perspectiva paralela. Nociones que ustedes van a ir aprendiendo en la otra materia, que es sistemas de representación, donde van a ver el sistema Monge y las perspectivas paralelas y cónicas, además de otros temas posteriores. Más dibujos a la izquierda, otro boceto, también no, como los anteriores con fibra, y lo de la derecha, una acuarela, que también vamos a practicar bastante esto, que se supone, como les decía, de trabajar en un lugar más cómodo como acá, ¿no? Donde uno puede tener pinceles, agua, ¿no? Y todos los colores, ¿no? Y este sistema será, como ya veremos, ¿no? De capa sobre capa, ir logrando colores cada vez más plenos, y o sea, el uso de la acuarela como técnica húmeda y también la del pincel seco. Más trabajos en este caso, en su mayoría con lápiz de color, ¿no? Utilizado desde abajo a la derecha como un dibujo más conceptual, y arriba a la izquierda un dibujo absolutamente más detallado, donde ustedes ven que esta misma técnica está utilizada también para definiciones muchísimo más precisas, están dibujadas hasta las hojas de los árboles. Y otro trabajo de primer año es el primer trabajo que generalmente hacemos, que es el de la habitación, donde acá de nuevo se utilizan los lápices de colores, pero con la facilidad de poder agregarle agua y trabajarlo posteriormente como una acuarela. O sea, tengo como dos técnicas en uno: el lápiz y la posibilidad de diluirlo y tenerlo en superficie pareja. Y sigo investigando y digo, ¿por qué no podría ser que tome el registro de este lugar, que es la Plaza Malvinas, con un lápiz de color nuevamente? ¿Y qué pasa si utilizo uno solo, un color, un azul? ¿Qué pasa? Bueno, pruebo. ¿Me sirve? ¿Para qué? ¿Para quién va dirigido este dibujo? ¿No? Y voy, digamos, como juntando datos y experiencia para, una vez probado esto, en algún momento saber para qué sirve y para quién. Vamos a utilizar también distintos soportes. Fíjense en este dibujo de la izquierda y en el de arriba, a la derecha, el papel de color, ¿no? Papel color sepia, que es cuando uno tiene, digamos, uno debería evaluar cuánto uno tiene que pintar. Si quiero pensar en el tiempo que voy a utilizar, que generalmente me parece que es un dato muy importante, porque uno no quiere estar 50 años dibujando una cosa, sea lo más importante que sea. Es decir, llegar a un buen resultado
pero saber elegir la técnica y el soporte como en este caso. Si me sirve el color del fondo para cubrir una gran superficie, lo uso y pinto menos superficie, pero en este caso está pintado solo el cielo. Lo mismo en el de arriba, a la derecha, que está pintado al frente del edificio con lápiz blanco. Y también, acá de nuevo abajo a la izquierda también está pintado al frente de esa fachada con lápiz blanco sobre un soporte color sepia. Pero también hay que pensar cuándo nos conviene utilizar un soporte con grano, ¿no? Con textura, porque por ahí lo que quiero es representar un edificio, digamos, que tiene, por ejemplo, un frente, un revoque con una textura importante. ¿Y cómo hago? Bueno, puedo utilizar ya, eso me lo da el papel. Y un ejemplo, un solo ejemplo pasado por un montón de técnicas húmedas y secas. Yo digo, para simplificar, de todo esto uno dice, uno debería pensar a quién va a estar dirigido, ¿no? Si yo le tengo que mostrar a un cliente el primer dibujo de arriba a la izquierda, todo en sepia, quizás no sea lo más conveniente, entonces le puedo mostrar a un colega que por ahí le va a resultar más expresivo, pero necesito a lo mejor para un cliente con los datos precisos de los colores del lugar. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Como ven, el lapicolor o una técnica seca con el color como son las pizzas, bueno, se ve acá, ¿no? Está como mucha luz. Las pizzas de colores, acuarela, y después estos dibujos de abajo en blanco y negro, que podrían ser en todo caso para una publicación, o sea que, por ejemplo, no me lo permiten en color, o el uso de la lapicera, y esta lapicera que uno hace el dibujo de línea y con agua, si es posible, y poner de eso, poder lavar y tener un efecto como si fuera de aguado. Entrando en los temas digitales, acá tenemos bueno, nosotros vamos a ir, digamos, tratando los temas de los sistemas digitales en una escala creciente de complejidad. Muy poquito al principio y llegado al tercer año, ¿no? Como es este trabajo, por ejemplo, vamos a utilizar bastante esto, ya sea como en este caso, por ejemplo, para la presentación de una entrega final, la composición de la lámina, ¿no? Tema importante, está acá, como ustedes ven, trabajado en un programa de edición de imágenes, como puede ser el Photoshop, pero donde convive lo digital y lo analógico, lo manual. Ustedes ven que hay mucho dibujo de boceto, de cosa manual, que a lo mejor es previa, es parte del proceso y que está incorporada en la lámina. Acá, ¿no? Todavía mejor se ve cómo está trabajado todo el análisis. Hay un análisis morfológico en la banda de arriba y un análisis funcional en la banda de abajo, que claramente me permite la máquina trabajar con la composición de los volúmenes, el despiece y la utilización del color en cada una de las partes. Y en la franja esta vertical de acá a la derecha, cómo están insertados estos dibujos previos a mano, incorporados en la lámina y armada la composición del programa. Una pasada en algún caso que lo disponga y tenga alguna facilidad y que tenga alguna previa experiencia en el manejo del SketchUp, por ejemplo, puede empezar a experimentar un poquito con esto, porque no es ni más ni menos que un trabajo de primer año. Otro ejemplo de otro trabajo de tercer año, ¿no? Ahí de nuevo hay un planteo seguramente en AutoCAD, del dibujo de línea, del dibujo de las manzanas, y insertado en la banda inferior los dibujos a mano de los bocetos
y el armado y toda la composición de la lámina. Un detalle. Y este último trabajo, que fíjense que acá con la máquina manualmente sería un poco más trabajoso y más difícil, y uno perdería precisión. La máquina me permite, es un ejercicio que parte de la exploración desde una foto, sí, pero de un elemento vegetal de la naturaleza, y ese trabajo posterior de descomposición, de trabajo en 2 dimensiones y en 3 dimensiones para hacer todo este recorrido y trabajar con distintos temas, con fondo, figura, inversión, ¿no? Y como ustedes ven, finalmente la composición en la lámina. Creo que seguimos con... Bueno, para ir redondeando la presentación y también contarles un poquito la visión de la cátedra sobre la materia, es preciso decir que además de los medios y las técnicas, también nos ilustró Carlos, acaba de ilustrar Carlos sobre el manejo de los medios y las técnicas de expresión. Estas integran una totalidad que llamamos lenguaje visual. Los medios y las técnicas integran una totalidad que llamamos lenguaje visual. ¿Y qué es el lenguaje visual? Es el lenguaje que utilizamos los arquitectos para comunicarnos nuestras ideas, para comunicar nuestros proyectos, para comunicarnos con otros arquitectos, para comunicarnos con los clientes. Pero además es el mismo lenguaje que nos permite dar a luz nuestras ideas, poder trabajar, poder procesar las propias ideas, procesar el proyecto en una especie de diálogo íntimo entre el papel, los dibujos que van surgiendo en el papel y una ida y vuelta de permanente corrección sobre lo que uno va a partir de la creatividad, a partir de la propia subjetividad, lo que uno va desarrollando. Entonces, es fundamental el manejo del lenguaje, no solo para comunicarnos con otros, sino para el propio proceso proyectual. También, digamos, para llegar a la materialización de las obras, la necesidad de documentar una obra para su posterior construcción, digamos, entonces las técnicas y los medios de expresión, las normas, los códigos gráficos, los sistemas de representación, digamos, hacen a esta finalidad, pero también los conceptos visuales. Y esto es fundamental en el acto de proyectar. Digamos, el dibujo es una herramienta decisiva, fundamental, pero si uno no tiene el manejo, me sacaste la diálogo, pero si uno tiene el manejo de los conceptos visuales, digamos, hay una parte, digamos, de todo ese material, digamos, que uno tiene desde la creatividad y desde la subjetividad para desarrollar, que quedaría tuyo. Entonces, ¿qué son los conceptos visuales? Tienen que ver con leyes, con las leyes de la percepción. Seguramente muchos de ustedes conocen las leyes de Gestalt, las leyes de la geometría, ¿sí? Las leyes de la forma. Y el conocimiento de la forma y de los procesos de generación y de transformación de la forma es lo que llamamos morfología. ¿Qué es la otra pata? Carlos les contó, digamos, con cantidad de ejemplos, las distintas posibilidades expresivas a través de los sistemas de representación y de las técnicas de expresión. Entonces, la morfología es otra de los ejes que desarrollamos en el taller, y lo hacemos también, como con las técnicas, y naturalmente con una complejidad creciente a lo largo de los 3 años. Comenzamos con el manejo de formas básicas y operaciones elementales.
Fíjense que en este caso son prismas rectangulares que tienen algunas operaciones de sustracción, de caladuras. Lo que se explora es la posición de la forma en el espacio, ¿sí? Y las posibilidades de vínculo entre las formas, de articulación, de contacto, por juxtaposición, por encaje, etc. Pero en todo caso son operaciones bastante sencillas. Fíjense que ustedes hoy traen unas maquetas que la verdad que son asombrosas, porque ya tienen operaciones más complejas que las que yo estoy mostrando en el ejercicio. También, digamos, procesos de transformación siguen siendo trabajos de primer año a partir de la aplicación de una ley determinada sobre una forma básica en un proceso de N pasos, ¿no? En este caso son 12 pasos, donde la forma inicial es un cubo, ¿sí? Y a partir de la aplicación de la ley hay una sección que termina siendo un hexágono. También operaciones sencillas donde ustedes van entrenando el manejo y el conocimiento de la morfología. Continuamos en segundo año agregando complejidad. Las formas siguen siendo muy simples, formas elementales, pero incorporamos el concepto de simetría y empezamos a trabajar en las operaciones de posicionamiento en el espacio, de vínculo, de contacto, a partir de las leyes de simetría. Operamos con simetrías más simples, con simetrías más complejas, simetrías de primer y de segundo grado. Relacionamos ejercicios más abstractos con obras de arquitectura concretas, en este caso una obra de Vulcano, otra. Incorporamos al estudio de la forma conceptos que tienen que ver con la materialidad, pero en este caso no con un material determinado, madera, hormigón, vidrio, sino con lo que nosotros llamamos las propiedades superficiales de la forma. Entonces hablamos de opacidad, de una forma opaca, de transparencia, de una forma transparente, de reflejo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos finalmente se van sintetizando en un trabajo en maqueta, lo mismo o similar a lo que ustedes han hecho ahora, pero además explorando conceptos que tienen que ver con el espacio moderno. Otra. Lo mismo, por ejemplo, de segundo año, trabajos de segundo año, lo mismo incorporando el tema del croquis, técnicas, luz y sombra, etcétera, etcétera. Y finalmente, en tercer año agregamos complejidad, no solo en el manejo de las operaciones, abordando temas de geometría mucho más complejos. Digamos, no solo vemos geometría clásica, sino intentamos introducir la geometría fractal y el manejo de formas más complejas. En este caso, bueno, es un ejercicio que Carlos mostraba antes, donde se parte de imágenes, en este caso son imágenes de forma vegetal, de una forma vegetal, lo que se ve arriba son fotografías de un bosque, ¿sí? Imágenes de la planta urbana de un fragmento de ciudad, que creo que es Bogotá. Se realizan procesos de descomposición y de síntesis de esas imágenes, digamos, en ese proceso de alteración se consigue un material en bruto que termina siendo el material proyectual, el material de exploración para desarrollar un proyecto determinado en distintas escalas. Esta experiencia a su vez fue motivo de un trabajo vertical que desarrollamos en el taller, donde confluyen grupos de alumnos del primero, segundo y tercer año, donde se intenta, digamos, una producción conjunta, obviamente, digamos, con los niveles de complejidad acordes a cada año y a las escalas que se manejan en cada año, partiendo de las formas sencillas del espacio arquitectónico, pasando por los edificios, y el tercer año, naturalmente, la escala urbana. Bueno, y para redondear, me anticipó la diapo José, y hacer un poquito más divertida esta charla, y volviendo al tema central que nos convocó hoy acá, que es el tema del dibujo,
una reflexión aguda sobre el dibujo con el mejor humor del gran Quino. Bueno, muchas gracias.